modelos económicos y representantes. Como podemos ver, vamos a iniciar con los mercantilistas, que estos abarcan del siglo XVI al siglo XVII. Esto para seguir con las aportaciones al pensamiento económico de los fisiócratas del siglo XVI al XVII, veremos la escuela de los fisiócratas y pues en sí lo que es la fisiocracia. Veremos del siglo XVII al XVIII el problema del conocimiento científico en las ciencias sociales y sus métodos de estudio. Esto con Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx. Veremos economía política clásica del siglo XVII al XVIII con Adam Smith y David Ricardo. Seguiremos con la crítica de la economía política en el siglo XIX con Karl Marx. Veremos el método con la economía política en el siglo XIX, esta marxista-leninista. Proseguimos con los neoclásicos en el siglo XIX, que es Alfred Marshall, Francis Carl Menger, Stanley, Leon Wallace y pues en sí la escuela neoclásica, lo que es. Y finalizando con Keynes en el siglo XIX. Iniciando con el mercantilismo, se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI y XVII en Europa y se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía. Coincide con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así tendieron a la regularización estatal de la economía y la unificación del mercado interno, el crecimiento de población, el aumento de productos propios, controlando recursos naturales, mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados. Aportaciones al pensamiento económico de los fisiócratas. Fisiocracia. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza. Al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Escuela de los fisiócratas, 1756-1776. La fisiocracia era una escuela de pensamiento de economía en el siglo XVII, fundada por François Kensay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire. El problema del conocimiento científico en las ciencias sociales y sus métodos de estudio. Auguste Comte, 1798-1857, es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. La primera definición de sociología fue propuesta por él mismo, quien en 1838 acuñó el término sociología. Émile Durkheim es considerado como uno de los principales fundadores de la sociología. Él hizo investigaciones concretas en la sociología, asimismo desarrollando reglas y procedimientos de investigaciones específicas. Max Weber. La sociología, según Weber, es una ciencia a la que compete la comprensión interpretativa de la acción social y por lo tanto la explicación casual de su curso y sus consecuencias. Lo dijo en 1921. Karl Marx. La sociología marxista puede definirse como
una forma de la supuesta teoría del conflicto asociado con el objeto del marxismo a desarrollar una ciencia positiva empírica de la sociedad capitalista como parte de la motivación de una clase obrera. El término sociología marxista se refiere al comportamiento de la sociología desde una perspectiva marxista. Economía política clásica. El término economía política clásica fue acuñado por Marx y se puede identificar como el paradigma dominante del pensamiento económico. Adam Smith se le conoce como el padre de la economía política. Su obra es La riqueza de las naciones y su inversión en la economía política, la gran visión de Adam Smith. David Ricardo fue uno de los primeros tratadistas de la economía política clásica y autor de nuevas teorías sobre el valor y la moneda, los bancos de emisión y otras, y defensor abierto del utilitarismo burgués como el fin supremo de la obtención del máximo beneficio y bienestar. La crítica a la economía política por Marx. En 1858 Marx lleva a cabo una pequeña reflexión sobre el método de la economía política. Trata de dos aspectos fundamentales. Por una parte, el método de la elaboración teórica de la economía y por otra, el papel de las categorías económicas en los distintos estadios del desarrollo de la vida humana. El método con la economía política marxista-leninista. La economía política marxista-leninista es importante porque nos enseña que el origen de la pobreza, de la explotación y de todas las formas de sometimiento entre semejantes no hay que encontrarlas en las ideas y en las mentes de las gentes, sino en las relaciones sociales del proceso de producción que dan lugar a la clasificación de la población en clases sociales, unas, las minorías y dominantes como propietarias de los medios de producción, etc. Neoclásicos. Escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan a los consumidores. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. Alfred Marshall fue un economista inglés 1842-1924, conocido y verdadero fundador de la Escuela Neoclásica de Economía. Francis Edgeworth. Edgeworth fue un economista irlandés y profesor de economía política en la Universidad de Oxford. Sus contribuciones más importantes a la ciencia económica eran de naturaleza estadística. Karl Menger, fundador de la escuela, uno de los autores que desarrolló la revolución marginalista, Menger explicó que el valor de un bien dependía de la utilidad que le asignara cada agente. Dicha utilidad es subjetiva y dependerá de la intensidad de las necesidades que desee satisfacer cada individuo. William Stanley Gibbons, economista lógico y filósofo inglés, profesor en las universidades de Manchester y Londres. Fue uno de los primeros en aplicar el método matemático al análisis de los fenómenos económicos, lo cual, sin embargo, no le libró de dar una interpretación materialista vulgar de la economía. Leon Warlas intentó aplicar a la economía lo que Newton había hecho en la física. Tenía la convicción de que el conocimiento económico debía expresarse con el mismo rigor de una ciencia exacta. La nueva teoría debía fundamentarse en los parlamentos abstractos que fuesen la formación de las relaciones de las personas en la actividad económica real. John Maynard Keynes. Keynes fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.